infinitas constelaciones, y es el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilustraste los corazones de tus fieles con la luz integral del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, sintamos rectamente y gocemos de sus consuelos. Amén. Bueno, pues hoy, el segundo día, vamos a hablar sobre los datos biográficos, unos datos biográficos de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Como ya vimos el día pasado, una de sus obras, que es La historia de un alma, en esa historia de un alma cuenta muchos detalles de su vida, en realidad es la historia de su vida. Primero de la infancia, luego ya un poco más de la madurez, luego la entrada en el Carmelo, y realmente como fue una vida tan corta, pues enseguida terminó, ¿no? Su vida. O sea, él murió con 23 o 24 años, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, los datos biográficos se pueden encontrar muy bien en la historia de un alma, pero me parecía que, seleccionarlos yo no me atrevía. Bueno, no es que no me atrevía, sino que podía ser una sesión de cinco sesiones, no una, ¿no? Leerte prácticamente toda la historia de un alma, pero no me parecía oportuno, ¿no? Entonces encontré que hay dos documentos de dos papas, uno de San Juan Pablo II y otro de Benedicto XVI, en los cuales cada uno de ellos elige unos datos biográficos. Es más completo el de Benedicto XVI, una audiencia general que hizo el 6 de abril de 2011, que el de San Juan Pablo II, que está dentro de otro escrito, que es la Carta Apostólica Divini Amoris Scientia, en la que le proclamó doctora de la Iglesia Universal a Santa Teresita, en la ciencia del amor. Entonces, con esos datos biográficos, yo lo que he hecho es ir a la historia de un alma en las citas que hacen cada uno de ellos de esos datos y alargar el texto. O sea, ahí te dice, por ejemplo, su primer, ¿cómo era? El Francinio, aquel que estaba justiciado a muerte, ¿no? Pero claro, te dan dos líneas. Entonces yo lo que he hecho es un poco recoger un texto un poco más largo, sacado de la propia historia de un alma. O sea, que para tener un poco más de datos, ¿no? Bueno, nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, que es una ciudad de Normandía, en Francia, ¿no? Nosotros estuvimos en un viaje que hicimos cuando la beatificación de los padres, estuvimos en Lisieux, y en una de las cosas que recorrimos, aparte de Mont Saint-Michel, pues fuimos también a Alençon. Yo me acuerdo que con mi mujer me hizo una foto en el puente en el que se encontraron los dos, el padre y la madre, se enamoraron, por lo visto, en el puente, que ahí hay una placa conmemorativa, y nosotros nos hicimos una foto allí, ¿no? Bien, era la última hija de Luis y Celia Martín, esposos y padres ejemplares, beatificados juntos el 19 de octubre de 2008. Tuvieron 9 hijos, 4 de los cuales murieron en edad temprana, que eran justo todos varones, y quedaron las 5 hijas, que todas se hicieron religiosas. Si no recuerdo mal, 4 en el Carmelo y una en la Visitación, que luego no sé, salió, pero no sé si volvió otra vez a la Visitación o a la Visitación volvió. Bueno, Teresa a los 4 años, este es uno de los primeros episodios de su vida, uno que le marcó mucho, quedó profundamente afectada por la muerte de su madre, ¿no? Entonces, fue el 28 de agosto de 1877. Ella nació en 1873, tenía 4 años. Y es lo que ella dice, hoy tampoco lo he puesto todo, sino he hecho un pequeño resumen, o grande, no sé si es pequeño o grande, de lo que ella dice de cómo le impresionó la muerte de su madre, ¿no? Que todos los detalles de la enfermedad de nuestra querida madre siguen todavía vivos en mi corazón. Me acuerdo sobre todo de las últimas semanas que pasó en la tierra. También la impresionante ceremonia de la unción de los enfermos se quedó grabada en mi alma. Aún veo el lugar donde yo estaba, al lado de Celina. Estábamos las 5 colocadas por orden de edad, y nuestro pobre papaíto estaba también ahí sollozando. El día de la muerte de mamá, o al día siguiente, me cogió en brazos diciéndome: ve a besar por última vez a tu pobre mamaíta. Y yo, sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de mi madre querida. No recuerdo haber llorado mucho, no le hablaba a nadie de los profundos sentimientos que me embargaban. El día en que la Iglesia bendijo los restos mortales de nuestra mamaíta del cielo, Dios quiso darme otra madre en la tierra y quiso que yo misma la eligiese libremente. Estábamos juntas las 5 hermanas mirándonos entristecidas.
También Luisa, que a la que les cuidaba, estaba allí y al vernos a Celina y a mí dijo: «Pobrecitas, ya no tenéis madre». Entonces Celina se echó en brazos de María diciendo: «Bueno, tú serás mi mamá». Yo estaba acostumbrada a imitarla en todo, sin embargo me volví hacia ti, madre mía, y como si el futuro hubiera rasgado ya su velo, me eché en tus brazos exclamando: «Pues mi mamá será Paulina». A partir de esta época de mi vida, entré en el segundo periodo de mi existencia. O sea, que ella, según va contando, la muerte de su madre, considera ya que lo anterior es un periodo de su vida y lo posterior es otro. El más doloroso de los tres, sobre todo, tras la entrada en el Carmelo, de la que yo había escogido para que fuese mi segunda mamá. Este periodo se extiende desde la edad de 4 años y medio hasta la de 14. A partir de la muerte de mamá, mi temperamento feliz cambió por completo. Yo, tan vivaracha y efusiva, me hice tímida y callada y extremadamente sensible. Bastaba una mirada para que prorrumpiese en lágrimas. Solo estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí. No podía soportar la compañía de personas extrañas y solo la intimidad del hogar volvía a encontrar mi alegría. Este fue uno de los problemas que tuvo, que luego hay otro episodio en su vida, que lo veremos, que ella atribuye a un milagro del cielo que se le curara esta excesiva o extremada sensibilidad que tenía, que lloraba por cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora empezó lo siguiente, ¿no? Ahora seguimos con el relato ya no de la santa, sino del Papa. El padre, junto con las hijas, se trasladó entonces a la ciudad de Lisieux, donde se desarrollaría toda la vida de la santa. Hacia fines de 1879 recibe por primera vez el sacramento de la penitencia, cuando tenía 6 años. Más tarde Teresa, en el día de Pentecostés de 1883, atacada por una grave enfermedad nerviosa, se curó por una gracia divina que ella misma definió como la sonrisa de la Virgen. Y este es el relato que hace ella de eso. Pero no se sabe qué enfermedad nerviosa era, ¿no? ¿Eh? Que no se sabe qué enfermedad nerviosa era. No sé. No tengo ni idea. Como ahora, como están tipificadas, Ya. Tal, no sé qué. No, era muy sensible. O sea, tenía mucha sensibilidad. Hay gente que es así, que luego cambia. O sea, también puede ser inmadurez psicológica, y, pues afectada por la pérdida de su madre, estar como descolocada en la vida, ¿no? No es necesario que tengas una enfermedad, aunque esto es otra cosa. Es que he mezclado un poco, he anticipado lo de la enfermedad, ¿cómo se llama? Lo de esa curación milagrosa a esa sensibilidad extrema, con otra enfermedad que tuvo, que no sé si dicen cuál es, pero bueno, no es la misma. La que vamos a mirar ahora es distinta de la otra. Yo no me acordaba bien del orden y por eso he anticipado lo que no debía. Es decir, ahora vamos a ver una acción milagrosa de la Virgen, atribuida como tal, de una enfermedad que tenía ella y que, bueno, pues estaba en la cama y no podía levantarse ni nada. No era que vivía normalmente y por cualquier cosa sensiblemente lloraba o lo que sea, que era el otro aspecto que yo he comentado, ¿eh? Mi mayor consuelo, mientras estuve enferma, era recibir carta de Paulina. La leía y la releía hasta sabérmela de memoria. Esto es verdad, o sea, Santa Teresita tenía una memoria prodigiosa. Se sabía los textos del Evangelio y del Antiguo Testamento de memoria. Se aprendió el catecismo entero de memoria. O sea, cuando aprendió para la primera comunión. Un día, madre querida, me mandaste un reloj de arena y una de mis muñecas vestida de carmelita. Es imposible decir la alegría que sentí. Me encantaba trabajar para Paulina. Le hacía pequeños trabajos en cartulina y mi ocupación preferida era hacer coronas de margaritas y de misiotis, que no sé lo que son, miosotis, para la Santísima Virgen. Estábamos en el mes de mayo. Y ahora es cuando viene el tema de la sonrisa de la Virgen y la curación. Sin embargo, tenía un sol cerca de ella. Ese sol era la estatua milagrosa de la Santísima Virgen, que le había volado por 2 veces a mamá, y la florecita volvía muchas veces su corola hacia aquel astro bendito. Un día vi que papá entraba en la habitación de María, donde yo estaba acostada, y dándole varias monedas de oro con expresión muy triste, le dijo que escribiera a París y encargase unas misas a Nuestra Señora de las Victorias para que le curase a su pobre hijita. Cómo me emocionó ver la fe y el amor de mi querido rey. Hubiera deseado poder decirle que estaba curada, pero le había dado ya tantas alegrías falsas. No eran mis deseos los que podían hacer ese milagro, pues la verdad es que para curarme se necesitaba un milagro.
Se necesitaba un milagro y fue Nuestra Señora de las Victorias quien lo hizo. Un domingo, durante el novenario de misas, María salió al jardín dejándome con Leonia, que estaba leyendo al lado de la ventana. Al cabo de unos minutos me puse a llamar muy bajito. Mamá, mamá. Leonia, acostumbrada a oírme llamar siempre así, no hizo caso. Aquello duró un largo rato. Entonces llamé más fuerte y por fin volvió María. La vi perfectamente entrar, pero no podía decir que la reconociera y seguí llamando cada vez más fuerte. Mamá. Sufría mucho con aquella lucha violenta e inexplicable, y María sufría quizás todavía más que yo. Tras intentar inútilmente hacerme ver que estaba allí a mi lado, se puso de rodillas junto a mi cama con Leonia y Celina. Luego, volviéndose a la Santísima Virgen e invocándola con fervor de una madre que pide la vida de su hija, María alcanzó lo que deseaba. También la pobre Teresita, al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había vuelto hacia su madre del cielo, suplicándole con toda su alma que tuviese por fin piedad de ella. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables, pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento todas mis penas se disiparon. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se me deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría. La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído. Qué feliz soy. Sí, pero no se lo diré nunca a nadie, porque entonces desaparecería mi felicidad. Bajé los ojos sin esfuerzo y vi a María que me miraba con amor. Se la veía emocionada y parecía sospechar la merced que la Santísima Virgen me había concedido. Precisamente a ella y a sus súplicas fervientes debía yo la gracia de la sonrisa de la Reina de los Cielos. Al ver mi mirada fija en la Santísima Virgen, pensó: Teresa está curada. Sí, la florecita iba a renacer a la vida. El rayo luminoso que la había reanimado no iba ya a interrumpir sus favores. No actuó de golpe, sino que lentamente, suavemente, fue levantando a su flor y la fortaleció de tal suerte que 5 años más tarde abría sus pétalos en la montaña del Carmelo. Como he dicho, María había adivinado que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia secreta. Así que cuando me quedé a solas con ella, me preguntó qué había visto. No pude resistirme a sus tiernas e insistentes preguntas y, sorprendida de ver que mi secreto había sido descubierto sin que yo lo revelara, se lo confié enteramente a mi querida María. Pero ay, como lo había imaginado, mi dicha iba a desaparecer y a convertirse en amargura. El recuerdo de aquella gracia inefable que había recibido fue para mí durante 4 años un verdadero sufrimiento del alma. Solo volvería a encontrar mi dicha a los pies de Nuestra Señora de las Victorias y entonces la recibí en toda su plenitud. Más adelante volveré a hablar de esta segunda gracia de la Santísima Virgen. Luego fue cuando hizo la peregrinación a Roma, estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, que también estaba en París. Y aquí sobre la sonrisa de la Virgen te voy a contar una anécdota que no es personal, ¿no? El padre Garto vio 2 veces en su vida la sonrisa de la Virgen. Una vez en Lourdes y otra vez en Burgos, en una consagración al Corazón Inmaculado de María en una parroquia. Me lo contó confidencialmente, pero como ya se ha muerto, y eso lo puedo contar. Educada por las benedictinas de Lisieux, allá seguimos con el relato del Papa, recibe la primera comunión el 8 de mayo de 1884, después de una intensa preparación, coronada por una singular experiencia de la gracia de la unión íntima con Jesús, y puso a Jesús Eucaristía en el centro de su existencia. Pocas semanas más tarde, el 14 de junio del mismo año, recibe el sacramento de la confirmación, con viva conciencia de lo que implica el don del Espíritu Santo en la participación personal en la gracia de Pentecostés. Y ahora viene la primera comunión, es otro episodio que lo narra ella misma. La época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Creo que no podía estar mejor preparada de lo que estuve, y mis sufrimientos del alma desaparecieron durante casi un año. Jesús quería darme a gustar la alegría más plena posible en este valle de lágrimas. Finalmente llegó el más hermoso de los días. Qué inefables recuerdos han dejado en mi alma hasta los más pequeños detalles de esta jornada del cielo. El gozoso despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las profesoras y las compañeras mayores, la gran sala repleta de copos de nieve
con los que nos iban vistiendo a las niñas una tras otra, y sobre todo la entrada en la capilla y el precioso canto matinal o altar sagrado que rodean los ángeles. Pero no quiero entrar en detalles. Hay cosas que si se exponen al aire pierden su perfume, y hay sentimientos del alma que no pueden traducirse al lenguaje de la tierra sin que pierdan su sentido íntimo y celestial. Son como aquella piedra blanca que se dará al vencedor, en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Y ahora sigue la narración creo que es Benedicto XVI, en la audiencia esa del 2011. Dice: la gracia de Navidad de 1886, o sea, es otro episodio de su vida. Esta es la que yo decía antes, que la había anticipado, la de la sonrisa de la Virgen. Marca un giro de 180 grados que ella llama su completa conversión. De hecho, se cura totalmente de su hipersensibilidad infantil e inicia una carrera de gigante. Es decir, tú preguntabas antes, ella tuvo una enfermedad que no se determina tampoco cuál es, pero estaba enferma y estaba postrada en la cama y no podía hacer vida normal. Y esto es otra cosa distinta, es una cuestión psicológica de inmadurez infantil, que era hipersensible y cualquier detalle o cualquier cosa le hacía llorar y no le permitía tratar con la gente. Bueno, después de la gracia de Navidad. Si el cielo me colmaba de gracias, no era porque yo lo mereciese, pues era una muy imperfecta. Es cierto que tenía un gran deseo de practicar la virtud, pero lo hacía de una manera muy peregrina. He aquí un ejemplo. Como era la más pequeña, no estaba acostumbrada a arreglármelas yo sola. Celina arreglaba la habitación donde dormíamos las dos juntas, y yo no hacía ni la menor labor de la casa. Después de la entrada de María en el Carmelo, a veces por agradar a Dios intentaba hacer la cama, o bien cuando Celina no estaba, le metía por la noche sus macetas de flores. Como he dicho, hacía esas cosas únicamente por Dios, y por tanto no tenía por qué esperar el agradecimiento de las criaturas. Pero sucedía todo lo contrario. Si Celina tenía la desgracia de no parecer feliz y sorprendida por mis pequeños servicios, yo no estaba contenta y se lo hacía saber con mis lágrimas. Debido a mi extremada sensibilidad, era verdaderamente insoportable. Si, por ejemplo, sucedía que hacía sufrir involuntariamente un poquito a un ser querido, en vez de sobreponerme y no llorar, lloraba como una Magdalena, lo cual aumentaba mi falta en lugar de atenuarla, y cuando comenzaba a consolarme de lo sucedido, lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles y no lograba corregirme de tan feo defecto. Era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que Él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario, fui de victoria en victoria y comencé así, por así decirlo, una carrera de gigante. Se secó la fuente de mis lágrimas, y en adelante ya no volvió a abrirse, sino muy raras veces y con gran dificultad, lo cual justificó estas palabras de que un día me habían dicho: lloras tanto en la niñez que más tarde no tendrás lágrimas para derramar. Y ahora relata el acontecimiento, ¿no? Fue el 25 de diciembre de 1886 cuando recibí la gracia de salir de la niñez, en una palabra, la gracia de mi total conversión. Volvíamos de la misa de Gallo, en la que yo había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso. Cuando llegábamos a los Buissonets, era la casa donde ella vivía, está muy cerca de donde estaba la basílica, me encantaba ir a la chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas alegrías durante la infancia que Celina quería seguir tratándome como una niña, por ser yo la pequeña de la familia. Papá gozaba al ver mi alborozo y al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados, y la alegría de mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad. Pero Jesús, que quería hacerme ver que ya era hora de que me liberase de los defectos de la niñez, me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, que venía cansado de la misa de Gallo, sintiese fastidio a la vista de mis zapatos en la chimenea y dijese estas palabras que me traspasaron el corazón: bueno, menos mal que este es el último año. Yo estaba subiendo las escaleras para ir a quitarme el sombrero.
Celina, que conocía mi sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también ganas de llorar, pues me quería mucho y se hacía cargo de mi pena. No bajes, Teresa, me dijo, sufrirías demasiado al mirar así de golpe dentro de los zapatos. Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera y, conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos y, poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrado ya su buen humor, y Celina quería estar soñando. Felizmente era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los 4 años y medio y la conservaría ya para siempre. Detalle muy bonito. Vamos a seguir. Y termina así, ¿no? El rato. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. O sea, ahora empezamos el tercer periodo. A la edad de 14 años, Teresa se acercaba cada vez más con gran fe a Jesús crucificado y se toma muy en serio el caso aparentemente desesperado de un criminal condenado a muerte e impenitente. Quería a toda costa impedirle que cayera en el infierno, escribe la santa con la certeza de que su oración lo pondría en contacto con la sangre redentora de Jesús. Es su primera y fundamental experiencia de maternidad espiritual. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, escribe: con María Santísima, la joven Teresa ama, cree y espera con un corazón de madre. Pranzini, mi primer hijo. Y ahora esto es relato de ella, ¿eh? O sea, lo que está metido para adentro en el escrito es ya relato literal de la historia de un alma, ¿no? O sea, son los trozos que he sacado en función de esta clasificación, ¿no? Esos datos biográficos que ha puesto el Papa, ¿no? Oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por unos crímenes horribles. Todo hacía pensar que moriría impenitente. Yo quise evitar a toda costa que cayese en el infierno, y para conseguirlo empleé todos los medios imaginables. Sabiendo que por mí misma no podía nada, ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de nuestro Señor y los tesoros de la Santa Iglesia. Y por último, le pedí a Celina que encargase una misa por mis intenciones, no atreviéndome a encargarla yo misma por miedo a verme obligada a confesar que era por Pranzini, el gran criminal. Tampoco quería decírselo a Celina, pero me hizo tan tiernas y tan apremiantes preguntas que acabé por confiarle en mi secreto. Se ve que a Teresita no era difícil sonsacarle, ¿no? Porque antes la hermana mayor ya le sonsacó que había la sonrisa de la Virgen, y ahora esta también le sonsaca a por quién quería pedir, por quién quería encargar las misas, ¿no? En el fondo de mi corazón yo tenía la plena seguridad de que nuestros deseos serían escuchados. Pero para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre infeliz de Pranzini, y que lo creía aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Esto es un pasaje muy específico de Santa Teresita, que tiene, aunque le hicieron doctora en ciencia del amor, y yo no lo voy a corregir al Papa, por cierto, ¿verdad? Pero a mí me parece que en lo que es doctora es en la misericordia divina, pero bueno, también porque el amor, que es caridad, y la misericordia están vinculados, o sea que no. Pero quiero decir que esto es una muestra de esa confianza ilimitada que tenía en la misericordia divina, ¿no? Es decir, que aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento, ella estaba segura de que se iba a salvar. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que simplemente para mi consuelo le pedía tan solo una señal de arrepentimiento. Que bueno, aunque no se confiese y aunque no haga ningún gesto, se va a salvar por la infinita misericordia. Eso es lo que ella pensaba, pero le pedía una señal. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. A pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerle, leyendo los pasajes que hablaban de Pranzini. Al día siguiente de su ejecución cayó en mis manos el periódico La Croix. Lo abrí apresuradamente. ¿Y qué fue lo que vi? Las lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que esconderme. Pranzini no se había confesado. Había subido al cadalso y se disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero, cuando de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por 3 veces sus llagas sagradas.
Y ahora continúa la santa. Después su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Había obtenido la señal pedida, y esta señal era la fiel reproducción de las gracias que Jesús me había concedido para inclinarme a rezar por los pecadores. Este es el pasaje de Parancino. Y ahora volvemos otra vez al Papa a ver otro pasaje, ¿no? Que es ahora va a contar dos periodos que son dos visitas que hace para intentar. Quería entrar en Carmelo con 15 años y como era menor de edad pues tenía que tener un permiso especial. Primero se lo pidió al obispo, pero luego como no se los concede el obispo hay una peregrinación a Roma y entonces la pide a León XIII, ¿no? Pero vamos a ver, a mí me gusta más leerlo porque tiene mucha... Escribe muy sencillamente, pero escribe, no sé, como transmitiendo las ideas de una manera especial, a mí me parece. El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Bayeux. La diócesis es Bayeux-Lisieux, pero el obispo entonces y ahora también posiblemente también resida en Bayeux. Porque yo creo recordar que cuando he leído algunas cartas de algún papa que han mandado al obispo, es Bayeux-Lisieux, sigue siendo Bayeux-Lisieux, o sea, que decir que el lugar de residencia es Bayeux y luego reside y también está dentro de la diócesis Lisieux. Partí sola con papá con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme al obispo. Por primera vez en mi vida iba a hacer un viaje sin que me acompañaran mis hermanas, y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo, que nunca hablaba, a no ser para contestar a las preguntas que me hacían, tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones que me movían a solicitar la entrada en el Carmelo. En una palabra, iba a tener que demostrar la solidez de mi vocación. El señor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. Después de mirarme sonriente y de hacerme algunas preguntas, nos dijo: voy a presentarles a Monseñor. Tengan la bondad de acompañarme. Y al ver brillar lágrimas en mis ojos añadió: pero bueno, estoy viendo diamantes, no podemos enseñárselos a Monseñor. Al ver entrar a su excelencia, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. Luego Monseñor hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones. Se sentó frente a él, y el señor Reveroni quiso que yo ocupara el del medio. Rehusé cortésmente, pero él insistió diciéndome que tenía que demostrar si era capaz de obedecer. Me senté enseguida, sin pensarlo dos veces, y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla mientras yo me veía arrellanada en un sillón donde habrían cabido cómodamente 4 como yo, y más cómodas que yo, pues me hallaba muy lejos de estarlo. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicara yo misma a Monseñor el motivo de nuestra visita. Lo hice lo más elocuentemente que pude, pero su excelencia, acostumbrada a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente por mis razones. Ella pensaba que el obispo pues, iba a hacer algún gesto, no se debe inmutar, me parece esta niña que viene aquí a enredar, ¿no? Una sola palabra del superior me hubiera valido mucho más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. Es que el superior no le dejaba entrar, por ser menor de edad. Y entonces, claro, si el superior le hubiera dado permiso, pues bueno, el superior le da permiso y entonces lo hubieran dejado entrar. Pero como no le da permiso, ella quería saltarse el permiso del superior, que el obispo que está por encima del superior le otorgara el permiso, ¿no? Y por eso pensaba que ella con su elocuencia le iba a convencer, pero... Bueno. Monseñor me preguntó si hacía mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. Que sí, Monseñor, muchísimo tiempo. Vamos, replicó riendo el señor Reveroni, que era el secretario del obispo. No dirás que hace 15 años que lo estás deseando. Desde luego, respondí yo riendo también, pero no hay que quitar muchos, porque yo deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón, y deseé el Carmelo desde que lo conocí, porque me parecía en esta orden se venían satisfechas todas las aspiraciones de mi vida. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación al Reveroni, como me he saltado, pues ya no vine más sobre ese tema. Entre otras, cómo había que ir vestidos para presentarse ante el Santo Padre. Él le había dicho a Monseñor que si él no me daba permiso para entrar en el Carmelo, yo pediría esa gracia al Sumo Pontífice. Estaba intentando
presionar al obispo, diciendo, pues si no me das permiso al superior, yo voy del obispo, del Papa, ¿no? O sea, parece, ¿no? O sea, esa es mi interpretación. Y ahora seguimos otra vez ya ahora va a hablarse de la peregrinación, con el relato del Papa, ¿no? Después de visitar la Santa Casa de Loreto y los lugares de la ciudad eterna, la audiencia que el Papa León XIII concede a los fieles de la diócesis de Lisieux el 20 de noviembre de 1887 es para ella el momento culminante. Le pide permiso de entrar con apenas 15 años en el Carmelo de Lisieux. Bueno, en este viaje también van a París y todo eso, pero no. Yo voy a centrarme en estas cosas porque si no ya digo que es súper largo, ¿no? Todo es muy interesante y os recomiendo que leáis la historia de un alma porque es... Sí, bien me la he leído. Ya la has leído. La audiencia con León XIII. Dice, antes de entrar en el salón pontificio, yo estaba completamente decidida a hablar, pero sentí que mi valor flaqueaba cuando vi a la derecha del Santo Padre al señor Reveroni. Estaba el secretario ese del obispo de Valle, estaba a la derecha del Papa, y cuando le vio se quedó, como ya sabía que era contrario, pues, casi en aquel mismo instante nos dijeron de su parte que prohibía hablar a León XIII, pues la audiencia se estaba prolongando demasiado. Yo me volví hacia mi Celina querida para conocer su opinión. Habla, me dijo. Un momento después estaba ya a los pies del Santo Padre. Después de besarle la sandalia, me presentó la mano, pero en lugar de besársela, junté las mías y elevando hacia su rostro mis ojos, bañados en lágrimas, exclamé, Santísimo Padre, tengo que pediros una gracia muy grande. Entonces el sumo pontífice inclinó hacia mí su cabeza, de manera que mi rostro casi tocaba el suyo, y vi sus ojos negros y profundos que se fijaban en mí y parecían querer penetrarme hasta el fondo de mi alma. Santísimo Padre, en honor de vuestras bodas de oro, permitidme entrar en el Carmelo a los 15 años. Sin duda, la emoción hacía temblar mi voz, por lo que el Santo Padre, volviéndose hacia el señor Reveroni, que me miraba asombrado y disgustado, le dijo, no comprendo bien. Si Dios lo hubiera permitido, le había sido fácil al señor Reveroni alcanzarme lo que deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo. Santísimo Padre, respondió el vicario general, se trata de una niña que desea entrar en el Carmelo a los 15 años, pero los superiores están en estos momentos estudiando la cuestión. Bueno, hija mía, respondió el Santo Padre mirándome bondadosamente, haz lo que te digan los superiores. Entonces, apoyando mis manos en sus rodillas, hice un último intento y le dije con voz suplicante, sí, Santísimo Padre, pero si usted dijese que sí, todo el mundo estaría de acuerdo. Me miró fijamente, pronunció estas palabras recalcando cada sílaba. Vamos, vamos, entrarás si Dios lo quiere. Y su acento tenía un no sé qué de tan penetrante y convincente que aún me parece estar oyendo. Y ahora seguimos con el relato del Papa. Un año después, el 9 de abril de 1888, entra en el Carmelo de Lisieux, donde recibe el hábito de la Orden de la Virgen el 10 de enero del año siguiente. Su deseo se realiza. Se hace carmelita para salvar las almas y rezar por los sacerdotes. Al mismo tiempo comienza la dolorosa y humillante enfermedad mental de su padre, Luis Martín, que muere el 29 de julio de 1894. Es un gran sufrimiento que conduce a Teresa a la contemplación del rostro de Jesús en su pasión. Si no recuerdo mal, por esto, por la enfermedad de su padre, es por lo que, además de Teresa del Niño Jesús, sea muy de la Santa Faz. A lo mejor luego lo dice, pero me suena. Es un gran sufrimiento de Teresa. De esta manera, su nombre de religiosa, claro, Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, expresa el programa de toda su vida, en la comunión con los misterios centrales de la Encarnación y la Redención. Teresa se encamina así hacia la santidad, insistiendo en la centralidad del amor. Y ahora vienen contados por ella misma, en la historia de un alma, los primeros años en el Carmelo, ¿no? El lunes 9 de abril, día en que el Carmelo celebraba la fiesta de la Anunciación, trasladada a causa de la Cuaresma, fue el día elegido para mi entrada. La víspera, toda la familia se reunió en torno a la mesa a la que yo iba a sentarme por última vez. ¡Ay, qué desgarradoras son estas reuniones íntimas! Mi rey querido apenas hablaba, pero su mirada se posaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez en cuando, y mi tío me dispensaba 1000 atenciones de cariño. También Juana y María me colmaban de delicadeza, sobre todo María, que llevándome aparte, me pidió perdón por todo lo que creía haberme hecho sufrir. Y finalmente mi querida Leonia, que había vuelto de la visitación hacía algunos meses, me colmaba como nadie de besos y caricias. Solo de Celina no he dicho nada, pero ya puedes imaginarte.
madre querida, cómo transcurrió la última noche en que dormimos juntas. En la mañana del gran día, tras echar una última mirada a los buissonets, nido cálido de mi niñez que ya no volvería a ver, partí del brazo de mi querido rey para subir a la montaña del Carmelo. Al igual que la víspera, toda la familia se reunió para escuchar la Santa Misa y recibir la comunión. Cuando Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos, ya no escuché a mi alrededor más que sollozos. Yo fui la única que no lloró, pero sentí latir mi corazón con tanta fuerza que cuando vinieron a decirnos que nos acercáramos a la puerta claustral, me parecía imposible dar un solo paso. Me acerqué sin embargo, pero preguntándome si no iría a morirme a causa de los fuertes latidos de mi corazón. ¿A qué momento aquel? Hay que pasar por él para entenderlo. Mi emoción no se tradujo al exterior. Después de abrazar a todos los miembros de mi familia querida, me puse de rodillas ante mi incomparable padre pidiéndole su bendición. Para dármela también, él se puso de rodillas y me bendijo llorando. El espectáculo de aquel anciano ofreciendo su hija al Señor, cuando aún estaba en la primavera de la vida, tuvo que hacer sonreír a los ángeles. Pocos instantes después se cerraron tras mí las puertas del Arca Santa y recibí los abrazos de las hermanas queridas que me habían hecho de madres y a las que en adelante tendría por modelo de mis actos. Por fin, mis deseos se veían cumplidos. Mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla. Y desde hace 7 años y medio, esta paz íntima me ha acompañado siempre y no me ha abandonado ni siquiera en medio de las mayores tribulaciones. Y ahora viene su profesión, ahora el Papa sigue, su profesión religiosa en la fiesta de la Natividad de María el 8 de septiembre, o sea, ya había entrado el 9 de abril, el día de la Anunciación. Y a los 5 meses más o menos, el 8 de septiembre es cuando iba a hacer, en la fiesta de la Natividad, para hacer su profesión religiosa. Es para ella un verdadero matrimonio espiritual en la pequeñez del Evangelio, caracterizada por el símbolo de la flor. Qué fiesta tan hermosa la de la Natividad de María para convertirme en esposa de Jesús, escribe. Era la Virgencita recién nacida quien presentaba su florecita al niño Jesús. Y ahora viene el relato que hace Santa Teresita desde la profesión hasta la ofrenda de amor. Pasó por fin ese hermoso día como pasan los más tristes, pues hasta los días más radiantes tienen un mañana. Y deposité sin tristeza mi corazón a los pies de la Santísima Virgen. Estaba segura de que el tiempo no me quitaría mi felicidad. Qué fiesta tan hermosa la de la Natividad de María, para convertirme en esposa de Jesús. Era la Virgencita recién nacida quien presentaba su florecita al niño Jesús. Todo fue pequeño, excepto las gracias y la paz que recibí, y excepto la alegría serena que sentí por la noche al ver titilar las estrellas en el firmamento, mientras pensaba que pronto el cielo se abriría ante mis ojos extasiados y podría unirme a mi esposo en una alegría eterna. Luego viene la toma de velo. El 24 de septiembre tuvo lugar la ceremonia de mi toma de velo. Fue un día totalmente velado por las lágrimas. Papá no estaba allí para bendecir a su reina. El padre estaba en Canadá. Monseñor, que iba a comer en casa de mi tío, estaba enfermo y tampoco vino. Todo fue tristeza y amargura. Sin embargo, en el fondo del cáliz había paz, siempre paz. Y ahora sigue el Papa, ¿no? Para Teresa, ser religiosa significa ser esposa de Jesús y madre de las almas. Ese mismo día, la santa escribe una oración que indica toda la orientación de su vida. Pide a Jesús el don de su amor infinito, el don de ser la más pequeña, y sobre todo pide la salvación de todos los hombres, que hoy no se condene ni una sola alma. Luego creo que ya recordáis, el día pasado, si recordáis, ella cuando estaba enferma, en los últimos meses de su vida, ofreció sus sufrimientos por los niños que iban a ser bautizados. Y uno de ellos, que el día de su muerte precisamente fue bautizado, el que luego fue San Pablo VI. Bueno, el billete de su profesión, o sea, lo que ella escribió. Oh Jesús, divino esposo, que nunca pierda yo la segunda vestidura de mi bautismo. Llévame antes que cometa la más leve falta voluntaria. Que nunca busque yo y que nunca encuentre cosa alguna fuera de ti, que las criaturas no sean para mí nada y que yo no sea nada para ellas, sino que tú, Jesús, lo seas todo. Que las cosas de la tierra no lleguen nunca a turbar mi alma y que nada turbe mi paz. No te pido más que la paz y también el amor, un amor infinito y sin más límites que tú mismo.
un amor cuyo centro no sea yo, sino tú. De aquí viene que es el tema de en la ciencia del amor, no solo por esto, sino por otras cosas, por lo que el Papa Juan Pablo II le hizo doctora en la ciencia del amor, ¿no? Bajo un vocabulario sencillo, Teresa pide en realidad la transformación de amor por la que el amado y el alma, el uno, da posesión de sí al otro y cada uno se deja y troca por el otro, el cántico espiritual. Jesús mío, Jesús, que yo muera mártir por ti, con el martirio del corazón o con el del cuerpo, o mejor con los dos. Concédeme cumplir mis votos con toda perfección y hazme comprender cómo debe ser una esposa tuya. Haz que nunca sea yo una carga para la comunidad, sino que nadie se ocupe de mí, que me vea pisada y olvidada como un granito de arena tuyo, Jesús. Aquí hay una cosa curiosa que, mira, me da pena no haber traído. Hay una carta, creo que le escribe, no sé si es a Celina, creo que es a Celina, no estoy muy seguro, pero hay una carta que la podría encontrar, porque sé dónde está más o menos. Y en esa carta, Celina la había escrito que tenía como envidia de ella por esos deseos de martirio que tenía. Y ahí le explica en qué sentido entiende ella los sentidos de martirio. En un sentido de infancia espiritual. Es una pasada. El próximo día a ver si me acuerdo y la traigo porque, bueno, la leemos porque es una carta, bueno, un trozo de la carta leemos. No es muy larga, pero en donde explica a ella, ¿no? Cuando le rebate un poco a ella, diciendo que como si fuera una perfección, ¿no? El ser mártir, ¿no? Y no una gracia especial de Dios. Una cosa muy bonita. Que se cumpla a mí perfectamente tu voluntad y que yo llegue al lugar que tú has ido por delante a prepararme. Jesús, haz que yo salve muchas almas, que hoy no se condene ni una sola y que todas las almas del purgatorio alcancen la salvación. Jesús, perdóname si digo cosas que no debiera decir, solo quiero alegrarte y consolarte. Y ahora viene un poco la última parte, no es la última parte, pero bueno, la última parte antes de la enfermedad, ¿no? Es de gran importancia su ofrenda al amor misericordioso que hizo en la fiesta de la Santísima Trinidad el 9 de junio de 1895. Una ofrenda que Teresa comparte enseguida con sus hermanas, siendo ya vicemaestra de novicias. Las cartas dejan en sombra zonas enteras de la vida de la Carmelita. Es el caso de dos acontecimientos de gran importancia que tuvieron lugar en estos años. El segundo acontecimiento decisivo consiste en la llamada de Jesús, en la mañana del 9 de junio de 1895, fiesta de la Santísima Trinidad, a aceptar su amor infinito como nunca antes lo había hecho. Y Teresa se ofrece como víctima de holocausto al amor misericordioso. El 11 de junio, Celina se une a esta ofrenda. Algunos días más tarde, una llama de amor llega a Teresa, pero aparte de la priora, nadie conoce el secreto. Pues la santa se hunde voluntariamente en la pequeñez y en la insignificancia. Solo tiene ya un deseo, amar a Jesús con locura, cumplir siempre con el más absoluto abandono la voluntad de Dios. Entonces, en el final del manuscrito A, al final del manuscrito A, ya sabéis que son 3 manuscritos, el A, B y C, pues al final del manuscrito A es cuando ella explica cómo vivió este acontecimiento, ¿no? Este año, el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de entender mejor que nunca cuánto deseaba ser amado. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Esto es la espiritualidad precisamente de Santa Margarita María de Alacoque en la devoción al corazón de Jesús. Aquí ella hace un salto, como vimos el día pasado, que también hacía un salto en lo de Santa Teresa, con aquello de las manos llenas o las manos vacías, pues aquí también es un salto, no a la justicia, sino al amor misericordioso, que es un salto muy importante en la vida mística o espiritual, o queréis decir, ¿no? Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer la atención sobre sí misma. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, ¿solo tu justicia aceptará almas que se inmolen como víctimas? ¿No tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso? En todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, mendigándoles a ellas con su miserable
afecto a la felicidad en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh Dios mío, tu amor despreciado, ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Si a tu justicia, que solo se extiende a la tierra, le gusta descargarse, cuánto más deseará abrazar a las almas tu amor misericordioso, pues tu misericordia se eleva hasta el cielo. Jesús mío, que sea yo esta víctima dichosa, consume tu holocausto con el fuego de tu amor, tu divino amor. Madre mía querida, tú que me permitiste ofrecerme a Dios de esta manera, tú conoces los ríos o mejor los océanos de gracias que han venido a inundar mi alma. Desde aquel día feliz, me parece que el amor me penetra y me cerca. Me parece que ese amor misericordioso me renueva a cada instante, purifica mi alma y no deja en ella el menor rastro de pecado. Por eso no puedo temer el purgatorio. Sé que por mí misma ni siquiera merecería entrar en ese lugar de expiación, al que solo pueden tener acceso las almas santas, pero sé también que el fuego del amor tiene mayor fuerza santificadora que el del purgatorio. Sé que Jesús no puede desear para nosotros sufrimientos inútiles, y que no me inspiraría estos deseos que siento si no quisiera hacerlos realidad. Qué dulce es el camino del amor. Cómo deseo dedicarme con mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios. Y ahora es cuando ya llega a la parte final. Es un poco fuerte, no sé. Al final creo que he quitado algunas cosas porque el relato es demasiado, para mí es demasiado fuerte, ¿no? La emotis y todo eso me parece muy fuerte. El 3 de abril, o sea, que queréis leerlo en la historia de un alma, me parece muy bien. O sea, el 3 de abril del año siguiente, en la noche, entre el jueves y el Viernes Santo, tiene una primera manifestación de la enfermedad que la llevará a la muerte. 2 del 3 de abril, en la noche del jueves al Viernes Santo, y luego en la noche de este último día, las primeras hemotipsis. Teresa exulta de alegría, percibe como un dulce y lejano murmullo que le anuncia la llegada del esposo. La primera hemotipsis, ¿no? El año pasado Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de Cuaresma en todo su rigor. Nunca me había sentido tan fuerte y estas fuerzas se mantuvieron hasta Pascua. Sin embargo, el día de Viernes Santo, Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo. Qué dulce es el recuerdo que tengo de ello. Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, volví a nuestra celda. Pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando sentí como un flujo que me subía borotado hasta los oídos. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir, y mi alma se sintió inundada de gozo. Sin embargo, como nuestra lámpara estaba apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que había un vómito de sangre. Bueno, voy a saltar esto porque... Cuando llegó la noche de aquel venturoso día, nos fuimos a descansar, pero como la noche anterior, Jesús me dio la misma señal de que mi entrada en la vida eterna no estaba lejos. Y ahora seguimos, ¿no? En lo del Papa. 10 años después de la gracia de Navidad, en 1896, llega la gracia de Pascua, que abre el último periodo de la vida de Teresa con el inicio de su pasión en profunda unión a la pasión de Jesús. Se trata de la pasión del cuerpo con la enfermedad que la llevaría a la muerte en medio de grandes sufrimientos, pero sobre todo se trata de la pasión del alma con una dolorosísima prueba de la fe, que de esto el Padre Eduardo nos hará una sesión. Con María al pie de la cruz de Jesús, Teresa vive entonces la fe más heroica, como luz en las tinieblas que invaden el alma. La carmelita es consciente de vivir esta gran prueba por la salvación de todos los ateos del mundo moderno, a los que llamaba hermanos. Vive entonces más intensamente el amor fraterno hacia las hermanas de su comunidad, hacia sus 2 hermanos espirituales misioneros, hacia los sacerdotes y hacia todos los hombres, especialmente los más alejados. Se convierte realmente en una hermana universal. Su caridad amable y sonriente es la expresión de la alegría profunda cuyo secreto nos revela. Jesús, mi alegría es amarte a ti. En este contexto de sufrimiento, viviendo el amor más grande en las cosas más pequeñas de la vida diaria, la santa realiza en plenitud su vocación de ser el amor en el corazón de la Iglesia. Teresa muere la noche del 30 de septiembre de 1897.
y yo no muero, entro en la vida. Había escrito a uno de sus hermanos espirituales, don Belier, en la carta 244, que os la he puesto para comentar. Quería decir una cosa, y ahora terminamos con esta carta, y es una cosa que a mí me llamó la atención cuando leyendo una de las obras del padre Gártola, que es el que he citado antes, de la sonrisa de la Virgen, que vio 2 veces. En una de sus obras, creo que era El mundo será de Cristo, me parece que era una especie de recopilación de textos de los últimos papas, ¿no? Pues no sé si Pío XI, bueno, antes a lo mejor Pío X, Pío XI, y luego pues Pío XII, Benedicto XV, Pío XII, todos los papas, ¿no? Los últimos papas, hablando de que estamos en los tiempos en los cuales llegar a formarse un solo rebaño, un solo pastor, que era, por así decir, su tesis doctoral, ¿no? O sea, el texto es el de San Juan, que hay ovejas que no son de este rebaño, pero habrá un momento en que todas las ovejas llevarán un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Que es, digamos, cuando sea la conversión de todo el mundo y la venida del reino de Cristo, ¿no? Y entonces en esa obra el padre Gártola decía que él también lo había experimentado y que pensaba que experimentaba, y a mí me pareció que era muy interesante. Dice, cuando una persona escribe, lo primero tiene las ideas en la mente, que es algo propio de él. Luego, físicamente, lo pone en el papel. Entonces, eso luego llega al lector, el lector lee lo que hay en el papel y esas ideas se meten en su mente. De manera que las ideas que estaban en la mente del escritor acaban en la mente del lector, que es algo con lo cual une al escritor con el lector. Me pareció una cosa bellísima, ¿no? Entonces, las cosas, en eso me va a servir un poco también pues para publicar la tesina de María José y mi mujer, y luego también ¿cómo se llama? Lo que era un poco sus documentos previos a la tesis doctoral, la utilización de las tecnologías para la enseñanza del euskera. Bueno, seguimos. La carta al abate Belier, el 9 de junio de 1897. O sea que son junio, 3 meses antes de su muerte. Querido hermanito, esta mañana recibí su carta y aprovecho un momento en que la enfermera está ausente para escribirle unas últimas palabras de adiós. O sea, te tiene que hacer una pequeña trampa a la enfermera. Cuando la reciba ya habré dejado el destierro. Su hermanita estará unida a su Jesús para siempre, entonces podrá alcanzarle las gracias y volar con usted a las lejanas misiones. Qué contenta estoy de morir, querido hermanito. Sí, estoy contenta no porque vaya a verme libre de los sufrimientos de aquí abajo, al contrario, el sufrimiento es la única cosa que me parece deseable en este valle de lágrimas, sino porque veo muy claro que esa es la voluntad de Dios. O sea, fijaros en estas cosas que está escribiendo Santa Teresita, que suelen poner a Santa Teresita pues como si fuera una melosa, suave o débil, y tiene una fortaleza de don, de la fortaleza del Espíritu Santo, de una pasada, ¿no? Nuestra madre querría retenerme en la tierra. La madre, o sea, es su hermana, que era la superiora. En este momento se está diciendo por mí un monovenario de misas en la Nuestra Señora de las Victorias, que ya me curó una vez en mi niñez, pero creo que el milagro que ahora haga no va a ser otro que el de consolar a nuestra madre, que me ama tan tiernamente. Querido hermanito, en el momento de comparecer delante de Dios, comprendo mejor que nunca que solo una cosa es necesaria: trabajar únicamente por Él y no hacer nada por uno mismo ni por las criaturas. Jesús quiere adueñarse por entero de su corazón. Quiere que sea usted un gran santo. Para ello tendrá que sufrir mucho, pero también qué alegría inundará su alma cuando llegue al momento feliz de su entrada en la vida eterna. Hermano mío, pronto iré a ofrecer su amor a todos sus amigos del cielo y a pedirles que le proteja. Quisiera decirle, querido hermanito, un montón de cosas que comprendo ahora que estoy a las puertas de la eternidad, pero no muero, entro en la vida, y todo lo que no puedo decirle aquí abajo se lo haré entender desde lo alto de los cielos. Hasta Dios, hermanito, rece por su hermanita, que le dice hasta pronto, hasta vernos en el cielo.
Y entonces continúa el Papa, murió pronunciando las sencillas palabras, Dios mío, os amo, mirando el crucifijo que apretaba entre sus manos. Estas últimas palabras de la Santa son la clave de toda su doctrina, de su interpretación del Evangelio. El acto de amor, expresado en su último aliento, era como la respiración continua de su alma, como el latido de su corazón. Las sencillas palabras Jesús te amo están en el centro de todos sus escritos. El acto de amor a Jesús la sumerge en la Santísima Trinidad. Ella escribe, lo sabes, Jesús mío, yo te amo, me abraza con tu fuego, tu espíritu de amor, y amándote yo a ti, atraigo al Padre. O sea, el acto de amor a Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre es a la Santísima Trinidad. Vivir de amor. Vivir de amor quiere decir guardarte a ti, verbo encarnado, palabra de mi Dios. Lo sabes, Jesús mío, yo te amo, me abraza con su fuego, tu espíritu de amor, amándote yo a ti, atraigo al Padre, mi débil corazón se entrega a Él sin reserva. Oh augusta Trinidad, eres la prisionera, la santa prisionera de mi amor. Y ahora, esto ya es cosa mía, para terminar, vistos los episodios más relevantes de su vida, por lo menos en la idea del Papa Benedicto XVI y San Juan Pablo II, yo os quiero leer el texto en el que explica lo que significa para ella escribir la historia de su alma, ¿no? Que está al comienzo de la historia de un alma, ¿no? El cántico de las misericordias del Señor. A ti, madre querida, a ti que eres doblemente mi madre, quiero confiar la historia de mi alma. El día que me pediste que lo hiciera, pensé que eso disiparía mi corazón al ocuparlo de sí mismo. Pero después Jesús me hizo comprender que obedeciendo con total sencillez le agradaría. Además, solo pretendo una cosa, comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad, las misericordias del Señor. Antes de coger la pluma, me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia, y le he pedido que guíe ella mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras. Subió Jesús a una montaña, y fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. San Marcos, capítulo 2, versículo 13. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere. O como dice San Pablo, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es pues cosa del que quiere o del que se afana, sino de Dios que es misericordioso, que está en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Y he querido que veáis esto, que es el principio de la historia de un alma, escribe esto, que es una síntesis perfecta de su vida. Y todavía no estaba al final de su vida ni nada, pero esto representa lo que es su vida completamente. Por eso lo he querido leer. Y está al principio, muy al principio de la historia de un alma. Creo que es el segundo párrafo. Bueno, ya hemos terminado.